Brillante actuación de los ciclistas colombianos en la tercera etapa del Tour de la Provence con Egan Bernal, Iván Ramiro Sosa y Harold Tejada siendo protagonistas. El plato fuerte de esta edición se servía hoy en el ascenso al Chalet Roynal muy cerca de la cima del Mont Ventoux, el cual cubierto de nieve vigilaba las acciones que se daban en carretera. 154 kilómetros con 2 puertos previos de tercera y otros 2 no categorizados para rematar los últimos 9,7 al 9,1%. Una fuga de 6 hombres entre los que se encontraba Jérôme Cousin del Total Direct Energy llegó a tomar hasta 3 minutos de diferencia con el grueso del lote. No hay intenciones de ningún equipo por encabezar la persecución, sabiendo que en la escapada no hay ciclistas que amenacen las posiciones principales de la general. El líder Ballerini viaja protegido por sus compañeros del De Koning Quick Step al interior del lote, pero sabe que por el perfil de la etapa va a ser difícil mantener la camiseta y deberá trabajar para Julian Alaphilippe. En los últimos 15 kilómetros los fugados pierden la sincronía y comienzan a ponderar sus esfuerzos individuales. El sexteto comienza de a poco a perder unidades a medida que se inclina la carretera. El lote se devora uno a uno cada integrante de la escapada. Davide Ballerini no puede con las primeras rampas y le dice adiós a la camisa de líder. Ahora es el campeón del mundo el que recibe esta distinción en carretera. Alaphilippe es el líder virtual a falta de 8 kilómetros para la llegada. Astana se pone al frente y endurece el paso. Omar Fraile pone todo de su parte en la parte delantera y sigue desgranando el grupo. Su compañero de equipo Harold Tejada hace un intento de irse junto a Mateo Fabro del Bora, pero el tren de Ineos con Laurens de Plus y Carlos Rodríguez a la cabeza cierra la brecha y además capturan al último integrante de la fuga. El arrancón termina por mermar las fuerzas de varios ciclistas como Ardila, Barguil y Lutsenko. Ese andar del equipo británico solo escondía las intenciones de Iván Ramiro Sosa, quien a falta de casi 5 kilómetros lanza un demoledor ataque que no puede ser seguido por nadie. Toma una ventaja de algunos metros y empieza progresivamente a ganar segundos. Mauri Van Sevenant del De Koning es quien trata de cerrar la brecha, y aunque da todo de su parte, sus esfuerzos realmente son infructuosos. Ahora es Blasov el que quiere romper la armonía con un ataque, y Julian Alaphilippe sale a su espalda con un contraataque que deja sembrado al ruso. Como una lámina adhesiva está Egan Bernal a la rueda del campeón del mundo sirviendo como obstáculo al francés para que no le dé caza a su compañero que va en fuga. Mientras que adelante Iván Ramiro afronta los últimos metros, sabiendo que los 20 segundos que tiene de diferencia son insalvables y tiene la etapa prácticamente ganada. Cruza primero Iván Ramiro Sosa en Chalet Roynal y con la diferencia lograda en carretera más los segundos de bonificación en meta, se convierte en el nuevo líder de la competencia, emulando lo conseguido por Nairo Quintana el año anterior llevándose esta misma etapa y vistiéndose con la camiseta multicolor. Egan Bernal sorprende en los últimos metros a Julian Alaphilippe, quedándose con el segundo lugar de la etapa y de la general a 19 segundos de su compatriota y compañero de equipo. Julian se queda con el tercer puesto a 21 segundos del líder. Mañana cuarta y última etapa de la competencia con un trazado llano y un par de pequeños puertos de tercera que ofrecen bonificación en tiempo. Botín que seguramente irá a capturar el campeón del mundo para intentar arrebatarle el título a los pedalistas del Team Ineos Grenadiers. Nos vemos mañana con las acciones finales del Tour de la Provence. Si te gustó este resumen, compártelo en tus redes sociales y por favor suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Para todos en América, España y Brasil, muy buena tarde.